Hola, soy Andrea Nieto Álvarez de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Grupo 701. A continuación les voy a explicar una actividad de sistemas embebidos que es un termostato con Arduino. Aquí lo que podemos ver es cómo van a ir conectados todos los componentes hacia el Arduino. Son los tres LEDs, las resistencias, el sensor de temperatura y el Arduino. Así es como a través de esto van a ir conectados para que realice su funcionamiento. En este caso, de acuerdo a la temperatura que detecte el sensor de temperatura, va a encender un LED, dos LEDs o los tres LEDs, de acuerdo a la temperatura que tengan. Así es como va a comenzar a funcionar este circuito para identificar los tipos de temperatura. Los componentes que vamos a utilizar es el Arduino, sensor de temperatura, los LEDs, que son tres, igual tres resistencias, porque se coloca una resistencia para cada LED, para que con esto no corra el riesgo de que el LED llegue a explotar, ya que reciba mucha energía. Para eso se utilizan las resistencias en muchos casos. Aquí tenemos algunos componentes que son los que voy a explicar, son los que utilizamos en el circuito. El LM35 es un sensor de temperatura analógico que está diseñado para medir que la temperatura sea precisa y confiable. Con esto en nuestro proyecto lo vamos a utilizar para que detecte la temperatura que se tiene, ya sea baja, media o muy alta. En este caso, cuando sea baja, solo va a prender un LED. Cuando sea media, va a prender los dos LEDs. Y cuando sea alta, van a prender los tres LEDs. Ese va a ser su funcionamiento para detectar de acuerdo a la temperatura que se tenga. El Arduino, como en muchos proyectos lo utilizamos porque es accesible y es sencillo. Por medio de un microcontrolador se puede programar para interactuar con muchos componentes electrónicos. En este caso en muchos proyectos se utiliza y en este proyecto no vamos a conectar muchos componentes, pero sí nos va a servir de utilidad para que por medio de su programación envíe esa señal y le indique a los componentes lo que tienen que hacer. El protoboard o placa de prototipos es una herramienta importante de programación. Se utiliza para construir circuitos de manera rápida y temporal, sin necesidad de soldar los componentes. Bueno, un LED es un dispositivo semiconductor que emite luz de corriente eléctrica. Este componente se ha vuelto importante en la electrónica ya que sirve para realizar de muchos proyectos. En este caso lo utilizaremos para que nos indique qué tipo de temperatura está detectando el de temperatura. El diagrama del circuito aquí lo tenemos. Podemos ver el Arduino, los LEDs y las resistencias, así como el sensor de temperatura. Bueno, aquí ya vamos a ver su funcionamiento como tal, que fue el resultado final de este proyecto. Fue como nos quedó. Aquí tenemos la prueba de que están los tres LEDs prendidos y por medio del encendedor le damos esa energía para que sienta de acuerdo a la temperatura que tiene y prendan, ya sea uno, dos o tres LEDs como lo había mencionado. Esa va a ser como tal la función que va a tener. Para esto se realizó un código de programación el cual indicaba que de acuerdo a un cierto rango de temperaturas iba a funcionar esto. Y así fue como realizamos este proyecto. A continuación voy a mostrar un poco más de su funcionamiento. Aquí como podemos ver están prendidos los LEDs, lo que nos indica que le dimos una temperatura menor para que así solo encendieran dos LEDs. Por último, aquí lo que podemos ver es que solo está encendido un LED, lo cual nos indica que la temperatura que le dimos es muy baja y por lo cual solo va a encender un LED. Esto de acuerdo a los rangos que les dimos es como va a estar programado. Y así es como los LEDs funcionan como tal, de acuerdo a lo que sienta el sensor de temperatura, pero la indicación también está por medio del Arduino, que es el que da como tal las instrucciones para que éstas se ejecuten y los LEDs prendan de acuerdo
a la temperatura que se esté recibiendo. Bueno, esto fue mi proyecto. Gracias por su atención.